mi hermano Milton, esperando, hermano, que ese gozo maravilloso que produce la salvación en Cristo permanezca siempre en vosotros, hermano, y que esa sabiduría siempre sea expresada de una manera generalizada por todas las naciones del mundo. Pues, hermano, aquí tengo una disyuntiva, hermano. Usted sabe, hermano, que uno, antes de haber llegado a este conocimiento, pues uno pensaba que uno tenía un plan de salvación, ¿no?, que era predicar a Cristo, y tenía también en cuenta que hemos sido predestinados, que hemos sido elegidos. Pero hay algunos versículos, hermano, que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, 22, 21, dice ese versículo: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí da la impresión que la salvación es para todos. Romanos 5, 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí da a entender también que la justificación es para todos. Y el versículo 19, pues ya hay una pequeña variación. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Dice los muchos, como que dice no todos. Eso no lo entiendo. Así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hermano, si yo analizo la gran comisión en la gracia, que es la justificación, eso está ahí en 2 Corintios 5, 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ya me está hablando de la reconciliación del mundo. Y nos dice: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Aquí da la impresión que la salvación es para todos, no para uno solo. Entonces, hermano, la pregunta es: ¿la salvación es para todos? Y le repito, yo entiendo que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, que fuimos predestinados. Eso yo lo tengo claro, mi hermano. Pero los versículos anteriores dan la impresión que la salvación es para todos. Por favor, me explica. Y me gustaría comprender, yo le hice esta pregunta tiempo atrás y no, hermano, como que se me borró algo y me pareció interesante, pero no lo entendí muy bien. Me gustaría comprender si la salvación es para unos, mas no para otros. ¿En qué consiste la condenación para los que no son? Juan 3:18 nos dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entiendo también, hermano, que ya no hay infierno. Eso todo fue absorbido por la vida de Cristo. Pero si habla de una condenación, ¿en qué consiste esa condenación? Unos van a estar allí en los lugares celestiales, en el lugar santísimo, los que hemos creído. Pero los que son condenados, pues no van a disfrutar de eso. Pero ese lugar donde van a estar, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Y en qué consiste esa condenación? Muy importante analizarla desde el ámbito eterno y desde el ámbito temporal, o sea, desde el ámbito posicional. Por ahí hay un video que se llama -1 más 1 igual 1. O sea, en Adán perdimos 1, en Cristo ganamos 1. Entonces ellos se cancelan y al final queda la misma unidad del principio. O sea, en Dios todas las cosas son creadas, pero luego tenemos una pérdida, hay una caída en Adán que tenía un propósito, tenía el propósito de
que por medio de esa caída nosotros conociéramos la diferencia del bien y del mal y entonces fuésemos transformados a la misma imagen de Dios, sabiendo lo bueno y lo malo, que hasta entonces solo Dios lo sabía. Entonces ahí nos se van los propósitos eternos. Esos son los propósitos eternos. Dentro de esos propósitos eternos, cuando Dios produce, porque Dios produce y Dios permite, Dios crea a un querubín, el cual le llama, no le llama perfecto, le llama el sello de la perfección. O sea, ahí ya no estamos hablando de un querubín malo, sino de un querubín bueno, pero que era malo. ¿Cómo explicar eso? Bueno, este querubín es el primero que tiene un anhelo. Ese anhelo que él tenía era ser igual a Dios, y a nosotros nos han enseñado que eso es malo. Sin embargo, recordemos que toda la creación original divina era inocente y no podía hacer la diferencia, no podían decir qué lindo es el cielo porque no conocían lo feo, no podían decir qué gloria, maravillosa la vida eterna porque no conocían la muerte. Entonces, algo dentro de esa perfección eterna de todas las cortes celestiales, algo les hacía falta, y es que solo Dios tenía la capacidad de diferenciar el bien del mal. Ahora, para que el hombre o sus cortes celestiales, los hijos de Dios, como llama Hebreos, que son enviados a participar en carne, para que los hijos de Dios pudieran experimentar y conocer y venir a ser transformados a la imagen de Dios, había que dar un paso muy duro. Y Dios lo sabía. Por eso Dios estuvo dispuesto a permitirlo y a poner ese anhelo en la creación inocente y de algún modo ignorante de que quisieran ser como Él. Ahí es donde este sello de la perfección, dice la Biblia, que hace multitud de contrataciones. Ahí cada uno de nosotros, el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo conocimos en el cielo, o sea, en el huerto divino. Porque en Génesis dice que Dios plantó el huerto y al hombre que ya había creado, lo plantó ahí. Esa es la materialización o el reflejo de todas las cosas que sucedieron en la eternidad. Porque en la eternidad ya se había iniciado un proceso. Dios había creado como un propósito a alguien que él llamó querubín protector, sello de la perfección, acabado en hermosura, luzbel, hijo de la mañana. A este ser fue el primero que, valiéndose de su hermosura, porque era acabado en hermosura, comenzó a influenciar todas las cortes celestiales o las cortes angelicales. En ese proceso, ahí fuimos todos contratados, ahí todos conocimos el bien y el mal, ahí, al cual se le llamaría luego el dragón, arrastró la tercera parte de las estrellas por tierra. Ahora, eso que sucede en el cielo, esa separación, es la que vemos en la tierra. Uno separa la familia en el cielo, otro la separa en la tierra. En este caso es Adán. Pero todo esto es propósito de Dios. Nada de esto significa que a Dios se le saliera de control ninguna cosa. Todo siempre fue un propósito dentro de la soberanía y la eternidad divina. Ahora, aquí es donde nosotros conocemos a un Dios eterno, a un Dios de amor, a un Dios que en su gracia nos escogió antes del principio de los tiempos y nos había dado una primer gracia y ya nos había sellado. Aquí precisamente es donde entramos en la visión de Elohim, donde él ve un huerto, ve al hombre creado a su imagen y semejanza,
ve que todo lo que había creado era bueno. No habían mandamientos, el hombre podía participar de todos los árboles. El hombre y la mujer eran iguales, fueron creados los dos al mismo tiempo y se les llamó Adán. En esta visión Dios ve que todo es bueno, 7 veces, todo era bueno. Y entonces dice que Dios reposó, Dios descansó y Dios bendijo y santificó toda su creación. Santificó el séptimo día, nos selló en el séptimo día, en el día de reposo, en el día de descanso, en el día de bendición. Él, habiendo acabado con todas las obras en esa visión eterna, descansa, porque Él estaba feliz con su creación. Y Él sabía que había un propósito en su creación. Pero esto da inicio al paso número 2. En este paso número 2 vemos a Elohim yo soy, o al Dios Jehová, que es el mismo Dios, pero en una manifestación de alfarero, en una manifestación de trabajo con el polvo, en una manifestación de yo soy quien hace la vasija y quien la quebranta. Ahí entonces Dios materializa el Edén y materializa al hombre que había creado. Ahí entonces Jehová Dios pone un reglamento y le dice, de todo esto que usted ve, de ese no puede tocar, de ese no puede comer. Claro, al hombre le llamó la atención porque se le explicó de cuál no podía. Se le dice a un niño no toque y el niño dice, ¿y por qué? Ahora quiero tocar. Bueno, aparte de los arbolitos, Dios pone una serpiente y le da la sabiduría y la inteligencia necesaria para que guiara al hombre, de modo que éste participara de algo que le produciría ¿qué? Le produciría bien y mal. Claro, le daría el conocimiento para diferenciar entre lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Algo que solamente Dios conocía. Por eso después de que el hombre participa de esto, Dios dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo lo bueno y lo malo. Ahora, sí, la visión de Elohim, donde vio al hombre creado a su imagen y semejanza, donde lo vio perfecto, donde vio todo bueno, donde estaba feliz, donde lo bendijo y lo selló, ahora comenzaba a tomar forma, pero eso es un proceso. Todo este cuerpo celestial, todos los ángeles, querubines, serafines, arcángeles, tronos, dominios, potestades, vienen a ser manifestados en carne. Eso es un proceso, digamos, de miles de años, porque toda su creación es renovada y recreada. En Cristo somos nueva creación. Ahí es donde viene el proceso de en Cristo. En Cristo todos vivimos. En Cristo todos somos justos. En Cristo todos somos salvos. ¿Cómo poder explicar este proceso? Ahí es donde viene lo interesante de conocer el misterio del propósito divino, no de las reacciones de un Dios que se enoja y que ahora castiga y que ahora le cogió ira y que hoy amaneció con enojo y entonces va a comenzar a condenar y a tirar fuego. Sí, es que esa es la manifestación del polo negativo de Dios, porque necesitábamos conocer la ley y el pecado, necesitábamos conocer la oscuridad para luego conocer la luz. Es el mismo Dios, pero en una manifestación, si se quiere decir, ciencia del bien y del mal. Por supuesto, el bien, en este caso es Cristo, el árbol de la vida. Y ahí es donde dice el Nuevo Testamento que la gracia y la verdad vino a través de nuestro Señor. O sea, antes de eso teníamos sombras, ahora tenemos la luz verdadera en el nuevo pacto. Hay que partir desde puntos eternos. El primer punto eterno es, como dice el apóstol Pablo, en Él somos, en Él vivimos, en Él caminamos, en Él existimos. Colosenses dice que Él sustenta todas las cosas con su poder y todo fue creado por Él y para Él. O sea, todo lo que existe, todo lo que se ve,
tronos, potestades, dominios, todo subsiste y fue creado con un propósito y está bajo un gobierno. Así la Biblia dice que ahora no vemos que las cosas son sujetadas a Él todavía, porque si lo vemos temporalmente las cosas no están sujetadas y pareciera que están más bien desordenadas. Pero todo tuvo y tiene un propósito, del mismo modo que Dios endureció a Faraón. Así es Dios quien hace, así Dios es quien despierta, porque ningún ser humano que esté dormido o muerto o separado puede decir yo decido recibir al Señor porque está muerto, está dormido, está separado. Solo el Señor le puede conceder esa gracia. Ahora dice la palabra que los que oyeron al Padre y aprendieron de Él vienen a mí. Aquellos que en la escuela divina aprendieron vienen a Él. Los que no aprendieron no vienen a Él. Entonces, aquí vemos que el árbol del conocimiento para diferenciar lo bueno y lo malo, por supuesto, que aunque tenía una finalidad gloriosa que es todos seamos formados a la imagen de Cristo, al árbol de la vida, eso llevaría una gran explosión de luz y de oscuridad. Ahí es donde toda la oscuridad, donde toda esa división, donde toda esa mancha que se causó bajo un propósito viene bajo el destino de ser purificada. De hecho, creo que en Isaías dice que Dios dijo, no contenderé con los espíritus que yo he creado. No sea que yo venga y los destruya. Sí, hay un pasaje donde habla que Él no contenderá con su creación. Eso está por ahí, déjenme ver, sí, en el video que está en YouTube, que dice 1 menos 1 más 1 igual a 1. Luego le comparto ese video porque es que es mucha información y de cualquier modo es muy importante entenderla. Ahora, si Hebreos dice en la palabra posicional que los rudimentos se quitan y habla de la resurrección y habla del juicio eterno, tenemos que entender que si quitamos la resurrección, ¿qué queda? Bueno, precisamente el apóstol dice, les voy a decir un misterio. ¿Cuál es el misterio? No todos dormiremos. Bueno, yo no sé si eso es tanto el misterio, porque pareciera que todos de algún modo dormimos, aunque sea por un momento, y todos somos despertados. Pareciera que el misterio más bien es, pero todos seremos transformados. O sea, antes uno decía que en esa resurrección la gente se quedaba ahí en el sepulcro muerto, y los testigos dicen que algunos de esos del sepulcro que resucitaban, algunos vivían y otros quedaban destruidos. Dios destruía sus memorias al estilo del antiguo pacto, pero la ciencia confirma que nada se destruye, la materia no se destruye, la materia, todo lo que es materia, se transforma y la energía se conserva. Nosotros, como materia, ya hablamos de los diferentes estados de la materia, háblese de la carne, háblese del alma, háblese del espíritu, todo lo que es materia y energía es transformado, todo es transformado, ya nada se destruye, ya nada va al infierno, todo es transformado. ¿Transformado en qué? ¿Transformado en qué? Esa es una pregunta interesante. ¿Transformado en qué? Bueno, San Pablo, hablando de la resurrección, pone dos ejemplos y dice hay diferentes carnes. Hay carne de los peces, hay carne de las aves, ¿verdad? Y luego dice por ahí también hay diferentes cuerpos. Está la gloria del sol, la luna y las estrellas. Entonces, si hablamos de la gloria del sol, la luna y las estrellas, por ahí hay un escrito que tiene que ver con el sol, la luna y las estrellas. El sol, la luna y las estrellas. La gloria del sol es que tiene energía propia y el Señor es comparado al sol de justicia. Todo aquel que es unificado al sol tiene la misma energía, o sea, tiene la misma sabiduría que es Cristo, o sea, somos todos uno de Él. En otras palabras, de ese sol da luz y refleja la luz ¿sobre qué? Sobre la luna. Ese es el sol que da la luz a todo. Entonces, la gloria del sol, podemos decirla que es la Nueva Jerusalén.
es el creyente que es unificado con la cabeza, o sea, con Cristo, para gobernar, para dirigir en este siglo y en el venidero, para dirigir. Pero la gloria de la luna, ¿qué pasa con la luna? Bueno, la luna no brilla por sí misma, la luna recibe la luz del sol. Entonces ahí precisamente es donde en el Apocalipsis se nos habla de una ciudad donde ya no hay día ni noche, porque Él alumbra por siempre. En esa ciudad dice que no entrará nada que haga pecado, o sea, no entrará nada imperfecto. O como dice por ahí el Antiguo Testamento, que no entrará ningún incircunciso. Solamente aquellos que son circuncidados y que recibieron el amor a la verdad, que fueron predestinados para esta gloria, serán capaces de gobernar, de ser sabiduría, de ser luz, de ser orden, de ser poder, de ser uno con Dios, de ser imagen de Dios. Sí, la gloria que tú me diste en el principio, yo se las he dado para que ellos sean uno como yo, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean perfectos en unidad. Esta es la gloria del sol, esta es la gloria del Hijo de Dios, esta es la gloria de aquel que ha sido llamado a ser cabeza con Cristo, a ser sabiduría con Cristo. Pero ¿qué pasa con la gloria de la luna? Bueno, vamos otra vez. La luna no brilla por sí misma, pero tiene una gloria. ¿Sí? Cuando Dios salva a toda la humanidad, a todo el Adán, aquellos que tienen una salvación que podríamos decir plena, 100%, 1000 por 1000, son unificados al sol, vienen a gobernar con él, son reyes, son sacerdotes, o son los 144.000, como se quiera ver, pero son llamados a gobernar, a impartir la gracia y el conocimiento de Dios, porque son uno con él. Ahora, aquellos que son participantes de la gloria de la luna, bueno, es una gloria, pero ahí hay perdición. ¿Por qué hay perdición? Porque no recibieron la plenitud. ¿Por qué no la recibieron? Porque Dios no quiso. No, no fue porque Dios no quiso. Es porque Dios pesa los espíritus y ellos han sido hallados faltos para llegar a la gloria de la luna, no han creído a la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, dice la palabra que el conocimiento de este milenio eterno cubrirá la tierra y su gloria llenará la tierra y las naciones. En aquel tiempo que el león comerá paja y el niño jugará en la cueva de la serpiente y todo esto, en este milenio, la palabra indica que hay un proceso. Y este proceso es todavía de conocimiento y de transformación. En otras palabras, tenemos 3 etapas aquí, tenemos 3 niveles. La gloria del sol, la luna y las estrellas. ¿Qué pasa con las estrellas? Están alejadas en el vacío, están alejadas en la oscuridad, si lo vemos simbólicamente, ¿no? En una relación para entender esta gloria de cuerpos, en este simbolismo que el apóstol Pablo presenta, las estrellas muy lejos, están en el frío, están en la oscuridad, están en las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes, porque no participan de la gloria plena del sol, o de la salvación plena y completa, creados en uno a imagen de Cristo. Aquellos que participan de la gloria de la luna reciben el conocimiento y la sabiduría de Dios y todavía siguen siendo salvos. Sí, todavía siguen siendo transformados, porque el destino de toda la creación es ¿cuál? Bueno, posicionalmente, por uno todos mueren, por otro todos viven. Claro, todos viven porque ya Dios quitó el infierno, fue a las partes más bajas de la tierra y comenzó un proceso donde eternamente hablando todos somos restaurados a plenitud. Pero ese proceso no se lleva a cabo en 100 años, se lleva a cabo en miles de años. Y aunque sea difícil de entender, en ese proceso nosotros, siendo un mismo ADN, el ADN de Adán, nosotros estuvimos estuvimos dentro del arca, estuvimos fuera del arca, estuvimos en Caín, estuvimos en Abel. O sea, si hablamos terrenalmente y carnalmente, estamos en el viejo Adán o estuvimos en el viejo Adán,
pero también en el nuevo Adán, en la creación espiritual. Ahora nosotros somos completamente restaurados, pero el viejo Adán va a seguir ¿qué? Va a seguir en muerte, va a seguir siendo alumbrado, va a seguir sufriendo, va a seguir en ese proceso de transformación, porque ese es el misterio, que todo va en un proceso de transformación y que hay diferentes glorias. Sí, hay diferentes glorias. Imagínense que Nabucodonosor, vean lo que pasó con Nabucodonosor. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Bueno, no reconocía al Rey de los cielos y entonces dice que fue transformado como un animal, le creció pelo y comía hierba en el campo. Eso es simbolizado con la carne de las aves, la carne de los peces o la gloria del mundo material. Mucha gente dice, pero ¿cómo? Es que entonces Egipto se salvó. Claro que se salvó, porque ya no se va a condenar por una eternidad, porque Cristo pagó y quitó el juicio y quitó la resurrección. Ya no se quedan ahí unos destruidos, no, todos somos transformados a diferentes glorias. Ahora, si usted me pregunta, y lo digo con toda honestidad, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, yo no sé si esto fue los hindúes que lo dijeron, pero sí toda la materia se transforma y la gran verdad es o nos transformamos hacia adelante o nos transformamos hacia atrás, pero es una continua transformación. En esa continua transformación, cuando vamos hacia atrás pareciera que vamos mal, pero todo tiene un polo, todo tiene un propósito y en Dios a veces hay que caminar para atrás para luego coger ese laberinto y llegar a la meta. Toda su creación, toda su energía ha sido destinada a purificarse, a llegar a la luz con un conocimiento, amando porque ya conocieron lo que era el odio, agradeciendo la vida porque ya conocieron lo que era muerte. Entonces ya la creación puede diferenciar, pero ¿cuánto tarda ese proceso? Bueno, estamos hablando de un proceso eterno donde todas las cortes celestiales vienen hoy, mañana y pasado mañana, seguirán siendo partícipes los hijos de Dios de carne y sangre porque es un proceso. Pero en ese proceso unos entran a carne y sangre y otros salimos del reino material. ¿Por qué? Porque se nos considera que somos unidos a Cristo, que somos unidos a la sabiduría, que somos unidos a su ser, que somos uno con Dios. Y de ser uno con Dios venimos entonces a ser reyes y sacerdotes y a gobernar juntamente con Él. Ahora, cuando yo hablo del sol, la luna y las estrellas, es interesante porque resulta que de un pronto a otro yo pienso que yo fui iluminado y alumbrado en una nueva forma de mirar las cosas, pero resulta que me voy hacia atrás y comienzo a investigar y yo no fui el único, tampoco fui el primero, sí, Dios me lo muestra a mí, pero me doy cuenta que yo no fui el primero. La gente que entiende que Dios quitó el juicio eterno y la condenación, lo que entienden es que hay transformación en Dios y que ya el infierno y la destrucción fue quitada. Ahora lo que hay son diferentes glorias. En esa gloria yo recibo la recompensa eterna, o sea, la vida eterna plena, o yo caigo en perdición y en condenación. Ahora en esa perdición, en esa condenación, recibo la gloria de la luna, no tengo brillo propio, todavía tengo que seguir aprendiendo y recibiendo conocimiento y eso para seguir en el proceso. O sencillamente soy apartado a las tinieblas de afuera, muy lejos de la gloria del sol. Pero recordemos otra vez que el proceso no se para. Dios destinó que todo vuelva a su mismo origen, pero en una nueva gloria, en la gloria de Cristo y conociendo o diferenciando el bien y el mal, porque por eso es que el proceso se inició desde el principio, porque Dios quería compartir todo su conocimiento, todo su amor, toda su sabiduría, y que el hombre entendiera, o las cortes celestiales entendieran qué bueno es Dios, porque Dios es bueno, porque Él mismo vino a dar su vida por la humanidad, tanto el amor que dice la palabra que por amor a sí mismo, o sea, Él nos considera su mismo cuerpo.
Y él nos considera como que él estuviera restaurándose a sí mismo, por amor a sí mismo. Él perdona nuestras iniquidades y nuestras rebeliones. Entonces, qué interesante, que Dios permite algo, que Dios planea algo y que Dios pone en ejecución todo este programa con un propósito. Dios no quería robots, Dios no quería computadoras, Dios no quería solamente poner un programa de software en la mente de su creación y que todo el mundo dijera, sí Señor, amén, amén, ya voy, sí Señor. No, el Señor quería que sintiéramos, que conociéramos, que pudiéramos diferenciar. Entonces, por eso es que en este proceso Dios, en su visión eterna, Él crea al hombre y a la mujer iguales. Y en esa visión eterna, porque Él mira al futuro, Él se regocija y dice, todo lo que hice es bueno. Él creó al hombre para gobernar, para ser administrador, no para trabajar. Él creó al hombre entonces igual a la mujer. Ninguno es mayor o ninguno es menor. Entonces en esa creación el hombre puede participar de todo y comer de todo. No hay restricciones, no hay leyes. Solamente hay libertad, hay amor, hay comunión. Esa es la visión que se pone en marcha y es donde Dios nos sella, y por eso dice la palabra que Él nos dio una primera gracia antes de los tiempos de los siglos. O sea, que Él nos conoció, como le dijo a Jeremías, antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te conocí, te di por profeta a las naciones. Entonces, cuando hablamos de evangelio eterno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, primero ponemos base de eternidad. ¿Qué es base de eternidad? Primero, propósitos. Dios no es un Dios de reacciones, Dios es un Dios de propósitos. Y Él se formó un propósito en sí mismo, compartir su misma imagen. Por eso la creación anhelaba ser como Dios, porque Él es lo que Él puso. Él quería que fueran como Él, darles la imagen de Cristo, darles la imagen del Verbo. Pasó en el cielo antes de que el hombre fuera materializado y el huerto del Edén, y también volvió a pasar en la tierra. Pero no solo sucedió, porque eso era parte de la primer visión del huerto del Edén, del hombre perfecto que Elohim tuvo. En el capítulo 2, por ahí, verso 3 en adelante, habla de la materialización de esa visión. Sí, dolía, así costaba, pero así tenía que ser. Ahí es donde entonces Jehová Dios comienza a formar un proceso, y en ese proceso da la ley, y por la ley viene la muerte, y todo esto sucede porque primero tenía que haber oscuridad para que luego viniera la luz y la gracia. Pero claro, Dios ya había sellado su creación desde el día séptimo, cuando Él vio que todo era bueno y lo bendijo. Eso es eternidad. Dios bendijo toda su creación. Eso es revelación. Entender eso no es fácil, porque cuando yo entiendo esto, elimino el lenguaje de juicio, de condenación y de destrucción, y solamente entiendo propósitos. Y ya no conozco al hombre carne, lo conozco en el espíritu, porque entiendo que hay propósito de Dios en todo ser creado, ¿sí? Ya ahí yo me quito eso de que la simiente de la serpiente y que la otra simiente, y comienzo a juzgar y a condenar que este es de la serpiente, que este es del inicuo, que este es de la bestia, y quito esa destrucción y ese lenguaje negativo y la acepción de personas y de juicio, y entiendo que en todo ser hay propósito y que nada se destruye, que todo se transforma. Claro, esa transformación del ser humano viene hacia adelante o viene hacia atrás. Entonces, yo no lo sé ni podría afirmarlo, pero yo le digo a mi mamá hablando, creo que mucha gente que no recibió en este momento el conocimiento a la verdad, porque todo se transforma y vamos hacia adelante, vamos hacia atrás. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Bueno, el proceso es, aquí entra lo que es la predestinación y el libre albedrío. Sí, dicen que Dios creó a todos los seres humanos con un librito que dice cuándo fue creado, el día de nacimiento, quiero decir, en qué país nació, de qué padre y madre nació, qué día va a partir. Hay cosas que ya Dios escribió y hay cosas que nosotros escribimos.
En ese escribir, ahí se junta la eternidad y la soberanía más el libre albedrío del hombre. Claro, cuando Dios dice que Él escogió a unos para y que otros se perdieron, es porque Él pesa y Él sabe, Él conoce los espíritus y sabe de qué proceso tienen que pasar para llegar a ser luz. A veces no es un proceso fácil, para algunos es más difícil que otros. Pero nosotros somos llamados de cualquier modo a ver vida, a hacer como hizo. Recuerda que uno de los hijos de Noé le descubrió la desnudez, lo escarneció o tuvo su problema con el padre porque el padre se había emborrachado y otro, sin embargo, lo cubrió o lo cubrieron. Ahí es donde nosotros estamos en el ministerio no de descubrir la desnudez, sino de cubrir. Porque dice Pedro, creo, el amor cubrirá multitud de pecados. Ahí es donde nosotros venimos a conocer a todos en espíritu. Ahí es donde Pedro dice, por esto fue predicado el evangelio a los espíritus encarcelados, para que sean condenados según los hombres, o en la carne según los hombres, pero su espíritu sea salvo en el día postrero, en el día de su venida. Ahí entendemos entonces parte del misterio. El resto de este misterio que nosotros entendemos es cuando dice en 1 Corintios 3 que el fundamento es uno, es Jesucristo, es salvación. En ese fundamento se fue juicio, se fue condenación, se fue destrucción, se fue todo eso. Ahora, teniendo ese fundamento firme, entendemos que si yo construyo con oro, plata y bronce, tendré recompensa. Ahí no estamos hablando de salvación por obras, pero sí por obras. Qué extraño. Bueno, ¿es por obras o no es por obras? Bueno, en la forma temporal que el apóstol nos presenta es que mis obras cuentan. ¿Cuentan para qué? Cuentan para recompensa. Cuentan para recompensa. O mis obras cuentan para qué? Para que se quemen y yo sufra una destrucción, o sea, una grande pérdida cuando las obras se pierden porque el material fue en hojarasca. Pues resulta que, ¿verdad? En madera hojarasca, resulta que hay una grande pérdida. Sin embargo, dice, aunque su espíritu será salvo, aunque pasado por fuego. Ahí donde tenemos que entender, sí, los que se pierden, sí, hay muchos que se van a perder, porque van a ir a la gloria de las estrellas, entre comillas gloria, van a estar muy alejados en las tinieblas de afuera. ¿Sí? Quizá eso sea un castigo. Podemos decir que sí, pero ya no bajo lenguaje de condenación y de juicio, porque ya Él pagó. Quien va ahí, no va ahí porque Él no haya pagado, va ahí porque sembró, porque toda semilla, dice en Génesis, produce según su género. Y cuando yo siembro mal en esta semilla, pues ¿qué va a producir la semilla? Bueno, va a producir un cuerpo glorificado a la misma imagen del Señor, o va a producir un cuerpo de luz. ¿Vamos hacia adelante o vamos hacia atrás? Claro, nosotros todos miramos en el espíritu al hombre y somos llamados a mirarles todos en el espíritu según Dios y según su justicia. ¿Por qué? Porque ese es el propósito final y eterno que he logrado del segundo Adán, de eso no hay duda. Pero temporalmente hablando, el hombre va a tener pérdida, sí, va a tener condenación, sí, una gran condenación, claro. Va a ir a las tinieblas de afuera donde será el crujir de dientes, sí. Va a participar de una gloria, de otra gloria o de la gloria más baja, sí, de la gloria eterna, de la gloria intermedia en la tierra nueva, de la gloria eterna en el cielo nuevo o de la última de las glorias, que es estar en las tinieblas de afuera donde es el lloro y crujir de dientes. Pero vuelvo a decir, en Adán, en ese ADN, Adán ha muerto y ha vivido, ha muerto y ha vivido, se ha reproducido genéticamente, se ha reproducido celularmente. En Adán todos estuvimos y ese es un proceso de miles de años, pero en el otro Adán todos somos salvos. Para ser completamente y plenamente salvos al 100% también es un proceso. A algunos de nosotros se nos concedió salir y alcanzar la gloria del sol, ser formados a la imagen del Señor, ser llamados a gobernar,
sobre la nación, pero otros no. Otros, bueno, si lo hablamos eternamente, podemos decir que Dios los predestinó para la condenación de la luna o de las estrellas, o para la condenación de la carne de las aves, de los peces. Sí, hay cosas que no, quizá uno no dice en una forma muy clara. ¿Por qué? Porque son cosas que se entienden espiritualmente. Hay que acomodarlas y hay que entenderlas, que en este proceso el hombre avanza hacia un lado o hacia el otro, pero que el destino final es seguro. Todos son salvos en el nuevo Adán. Todos son salvos en Cristo. Todos fuimos salvos del infierno. Todos entramos en un proceso de transformación. ¿Qué digo con esto? Bueno, digamos, amado, que usted vivió en su abuelo. Digamos que los genes suyos estaban en su padre. Digamos que los genes suyos están en su hijo o en su familia. ¿Qué digo con esto? Que somos un proceso de generaciones. Hoy yo estoy aquí, pero yo soy producto de muchas cosas. Soy producto de decisiones de mi abuelo, de mi papá, de mi mamá. Por eso cuando yo veo a Dios, no solamente veo su plan divino y maravilloso desde el cielo, sino agradezco a todas mis raíces que de uno u otro modo, todos los momentos, todas las acciones me llevaron hasta el día de hoy, a este momento y a esta gloria. Entonces yo agradezco todos los movimientos que se dieron para que yo llegara hasta aquí. Agradezco a mi tatarabuelo, a mi abuela, a mi papá, a mi vida misma, a los seres que me rodean, a que Dios usó las circunstancias, aún el dolor y el sufrimiento para formarme y dejarme conocer lo que yo conozco hoy. Entonces, conozco a Dios eternamente hablando, posicionalmente hablando, desde sus designios y su voluntad, pero también lo miro terrenalmente hablando, como seres humanos, como Dios en ese proceso, desde Adán hasta hoy, me ha llevado a donde yo estoy. Y eso es una gloria maravillosa, porque ahí ya no renegamos de las situaciones difíciles que hemos enfrentado, ni de las pobrezas, ni de las tristezas, ni de las enfermedades, ni de las angustias, porque vemos que eso ha producido una gloria eterna. Y sobre todo, estamos abrazados y decimos: Señor, tú eres el sol de justicia y hoy yo soy formado a tu gloria plena. Hoy yo salgo del ciclo porque he renunciado. ¿Sí? Tú me destinaste, sí, claro, porque tú pesaste los espíritus desde el principio, pero no es que Dios me encadenó a algo en contra de mi voluntad, no, todo fluye conforme a la luz y la energía, conforme al género que fue puesto en mi vida. Pero aquellos que son género un poco más oscuro, género estrellas, igual son creación de Dios, igual hay que amarlos, igual hay que llevarles la palabra, porque la palabra cambia. Y en este proceso de transformación ellos van a llegar. ¿Cuánto les va a tomar? ¿Un milenio? ¿Más de un milenio? Eso Dios ese es el gran milagro de Dios. Yo quiero grabar un video que se llama La vida en un segundo, porque si 1000 años son como una de las vigilias de la noche, o sea, 1000 años en Dios son 4 horas, resulta entonces que un segundo en la medida de 1000 años anda como unos 7 u 8 minutos. Y 7 u 8 minutos cuando el hombre parte de aquí hacia la eternidad, cuando está saliendo de su cuerpo, es tiempo suficiente para que Dios le llame a cuentas en este proceso de salir del cuerpo. Nosotros juzgamos en la carne y condenamos fácilmente, decimos: no, ese se condena, el otro también, el otro es un perverso, el otro es un hijo de la serpiente, un hijo de la simiente mala, y no reconocemos que todo es creación de Dios y que en el último segundo Dios cumple propósitos también. Entonces, esto es un asunto de fe, de creerle a Dios, de tomarnos de las bases eternas, y a partir de las bases eternas entender que la teología se desarrolla a partir de bases eternas, de principios eternos. Jesús dijo que no se pierda nada, ¿sí? Que no se pierda nada. Él no quería que de los panes que habían sobrado se perdiera nada. Él quería ganarlo todo. Y claro, sí, la palabra
habla muchos textos, claro que dice que, ¿verdad? Como ese que usted dijo ahí, que el que no creyó o no ha creído ya fue condenado. Lo interesante de esto es ver que todo, aún Judas, aún Caín, aún el hombre más malo, no se puede salir del proceso eterno de Dios. Nada ni nadie se sale. Dios lo envuelve todo. Y Dios no pierde una batalla. Y Dios no pierde un alma. Claro que esa alma o ese espíritu sí va a tener perdición, porque no está viniendo a la plenitud de aquello que Dios ha planeado para todo su cuerpo. Y están retrasando y están retardando ese proceso, y en esa retardación, en eso ellos sufren, y sufren porque su vacía es quebrantada una y otra vez. Y quizás podríamos decir cuántas vidas necesita esa persona para que llegue un día a ser formado en Cristo. Y estamos hablando de aquí lenguaje eterno y posicional en misterio. ¿Cuántas vidas, hablando terrenalmente, vidas, periodos de tiempo, necesita esa persona para ser hecho a la imagen de Cristo? ¿Cuánto sufrimiento, cuántos quebrantos, cuántas veces esa vasija se quebrará y será formada? Ahora ya no estamos hablando como individuos, hablamos como propósito. En ese antiguo Adán, todo ese antiguo Adán es salvo. Pero temporalmente hablando, esa manifestación es posible que no lo veamos con nuestros ojos naturales, aunque pueda que suceda en el último segundo, o pueda que suceda en un milenio eterno, porque en ese milenio el conocimiento de Dios se va a extender por toda la tierra. Y la sabiduría de Dios y su gloria lo va a llenar todo. ¿Y quiénes van a llenar de gloria ese mundo? Bueno, los que reinan con Él, los que son uno con Él, los que somos sabiduría de Dios. Entonces, propósitos, sobre todo son propósitos. La mayoría de gente hoy que hablan de fe y de revelación y de salvación, tienen un propósito hasta la mitad. Porque cuando hablan del diablo, entonces comienzan a condenar y a destruir, y no se dan cuenta que el mismo opositor, el mismo opositor fue creado con un propósito, con el propósito de que él trajera ese movimiento de querer ser igual a Dios. Dolía, pero Dios quería que su creación fuera igual a Él. Por eso es que vino el segundo Cristo, Espíritu vivificante, el cual convierte a toda su creación a una nueva creación. Pero en esta nueva creación otra vez vamos a separar, porque en esta nueva creación, ¿qué dice que hay? Cielos nuevos y tierra nueva. Y en estos cielos nuevos viene la Jerusalén, que es el cielo, tabernáculo y casa de Dios, manifestación, gobierno de Dios. ¿Y qué más viene? Tierra nueva. ¿Y para qué tierra nueva? Bueno, para que habiten seres humanos, que dice que van a necesitar del árbol para la sanidad de las naciones, que da un diferente fruto cada mes. Bueno, todavía siguen en terrenal, en temporal, pero en un proceso que continúa de gloria, porque Dios no se da por vencido. Así es Dios de bueno, Dios no se da por vencido. Dios es un Dios de propósitos y de procesos, y en esos procesos todo será transformado a su imagen, tarde o temprano. Todo va a ser transformado a su misma imagen, aunque cueste y tarde miles de años, pero su propósito se va a cumplir, Por eso entonces es que hablamos de 767. ¿Por qué? Bueno, porque en la primera creación Dios en su visión vio todas las cosas perfectas, las selló, las bendijo y descansó. Porque en la primera creación Dios nos dio una primera gracia, nos conoció desde antes, nos enseñó. Algunos aprendimos más rápido que otros, por eso aquellos que aprendimos del Padre podemos venir a Él. Otros tendrán que ser pasados por la escuela una y otra vez, hasta que finalmente puedan ser transformados a la luz nuevamente. ¿Por qué? Porque todos son, Dios es el Padre de los espíritus, todos, no hay un espíritu que no sea hijo de Dios. Dios es el Padre de todos los espíritus. Pero hay espíritus que están ahí en perdición, que están en rebeldía, que están en oscuridad,
que están en condenación, que están en ira, que están en perdición, sí, sí. Pero Dios todo lo convierte a Él nuevamente. ¿Cuánto tiempo va a tardar en que el mismo opositor sea destruido y sea convertido nuevamente en luz? Bueno, cuando dice que el Señor vino a destruir al que tenía el imperio de la y la muerte, esto es a Satanás, quiere decir que Él destruye. O sea, cuando hablamos de destruir, hablamos de transformar. Hablamos del misterio que dijo Pablo. Les digo un misterio. Y el gran misterio yo creo que no está detrás de las palabras que dicen no todos miremos, sino más bien de todos seremos transformados. Ya no hay destrucción, ya no hay condenación, ya no hay juicio. No hay. Bueno, no hay. Porque ahora el ser humano que obra correctamente y construye con materiales correctos tiene gloria. ¿Sí? Si yo soy una semilla que muero y nazco porque carne y sangre no heredan en el reino de los cielos, resulta que esa semilla va a producir según el género. Yo acumulé gracia, amor, hice construir con los materiales correctos. Bueno, ¿nos va a dar a Dios a todo lo mismo? No nos va a dar Dios a todo lo mismo. Es más, nosotros mismos nos recompensamos a nosotros mismos porque esa es la ley que Dios dijo, que toda semilla produzca según su género. O sea, lo que dice Gálatas, que lo que el hombre siembra, eso recogerá. ¿Sí? Se recoge corrupción, pérdida. Se recoge condenación, sí, claro. La gloria de las estrellas. O, para ponerlo en lo peor de los casos, para explicarlo de otro modo, la gloria de ser carne, de los peces, de las aves, qué sé yo. Uno lo puede ver como eso o como la gloria de las estrellas que van a estar alejadas en el frío. Bueno, el frío no es lindo, porque a veces hace tanto calor que uno dice, Dios, no soporto este calor, pero luego hace tanto frío que uno dice, este frío está igual de mal, no se soporta tampoco. Ahí, en las tinieblas de afuera, donde hay frío, será lloro y crujir de dientes, y muchos en este proceso serán alejados del sol, porque sencillamente todavía no llegó el tiempo en que puedan brillar con luz propia, todavía no llegó el tiempo en que se fusionen con el sol. Entonces están lejos, pero está la luna o está la tierra nueva, y ahí en esa tierra nueva, ahí todavía el conocimiento y la gloria de Dios será derramada. Pero nosotros no estamos para seguir en imperfección, no estamos para seguir en dolor, no estamos para seguir trabajando, sí, porque las naciones trabajan y traen la gloria y traen ofrenda y traen honra a la nueva Jerusalén. Claro, si Dios dice que somos reyes, ¿es por qué? Pues porque vamos a reinar. ¿Y reinar sobre qué? Pues sobre las naciones, ahí está la palabra. Esa es la gloria de la luna. Estar en la gloria, estar en las naciones que van a ser gobernadas por Jerusalén, esa es la gloria de la luna. Pero muchos, aquellos que en este proceso todavía no son sacados de la tierra nueva y llevados al cielo nuevo. Claro, entendemos que todo esto es uno porque Él reconcilió los cielos y la tierra, pero estamos hablando de la jerarquía, del gobierno, de dirigir, de ser cabeza o de ser pies. O sea, la cabeza le dice al cuerpo qué hacer. Y en este cuerpo divino, usted, entre más arriba esté, más cerca de Cristo, es más la gloria, es más la luz, es más el brillo. Entre más lejos esté, más retirado está, hay menos gloria. ¿Sí? Nosotros nos gloriamos con nuestras manos y nuestros dedos, la cara la vemos, pero imagínense hacer uno planta del pie, que uno ni sabe, nunca ni se ve la planta del pie y es la parte que más soporta el cuerpo. Bueno, Dios dice a aquellos miembros que tienen menos honra, Él les dio más honra. Entonces aquí ya no vamos a menospreciar, es que este es planta del pie o este tiene la gloria de las estrellas, entonces menospreciémoslo porque yo soy gloria del sol. Yo soy aquí sabiduría plena. No, ya eso no va. ¿Por qué? Porque todos somos un cuerpo. Y en ese proceso hoy nosotros estamos arriba. ¡Qué dicha! Estamos en la sabiduría de Dios. ¡Qué dicha!
pero otro día serán otros, porque este es el proceso en los propósitos que Dios tiene con toda su creación. No podemos salirnos de los procesos eternos para caer en una confusión de lenguaje, de condenación, de destrucción o de juicio, o en un lenguaje que haga simientes y que separe y diga, esos son hijos del mal, usted es un hijo de las tinieblas, usted es un hijo de la perdición, usted es un hijo de la bestia. Sí, no sé si me explico. Hay gente que dice, es que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero usted, no, usted tiene la mente animal. Claro, todo eso está ahí, pero la revelación última no había venido. Ahora tenemos toda la revelación completa, de un solo, la vemos ahí y podemos interpretarla correctamente para beneficio de toda la humanidad. Para beneficio de toda la humanidad podemos interpretarla correctamente. ¿Son importantes nuestras acciones y nuestras obras? Claro. ¿En qué construyen? Bueno, construyen en la gloria que vamos a tener también, porque ya la salvación, eso de ahí no hay duda. La salvación es en Cristo y Él salva a todo ser humano del infierno y a todo ser humano le da la oportunidad de ser convertido a una gloria diferente según sus acciones, según el peso, según la medida que ese espíritu traiga y manifieste en esa tierra. Así va a ser su género, así va a ser su planta, así va a ser su cuerpo, así va a ser su gloria. Ahora, esto que yo le digo, alguna gente que está metida en la ley, que está metida en la letra, que está metida en el lenguaje judío de juicio, donde los cielos se caen las estrellas y todo se quema en fuego y todas estas cosas. Ellos dicen, no, es que eso es un lenguaje muy positivismo, muy idealismo. No, así es como lo vio Dios en su visión primaria, en el primer Edén. Bueno, en el cielo así Dios lo hizo y lo permitió, pero cuando plantó el hombre, antes de materializarlo, quiero decir, en el capítulo 1 Dios miró todo bueno y Dios lo selló antes de que el hombre cayera en pecado o que él permitiera que fuera materializado y le pusiera el mandamiento y le pusiera los árboles y le pusiera la serpiente. Antes de eso ya él había sellado y bendecido su creación porque él todo lo había visto bueno. Claro, ahora había que, como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. Ahora había que comenzar a caminar para cumplir esa visión. Pero esa visión eterna al final se va a cumplir plenamente. Nosotros hoy entendemos que muchos, vuelvo a decir, no alcanzan la plenitud en este momento y en este tiempo. No la alcanzan. Nosotros debemos de sentirnos afortunados de que la alcancemos y decirle, Señor, gloria a ti. Y Señor, gracias porque posiblemente mi papá de un modo u otro ejerció una influencia para que yo hoy esté aquí. Mi abuelo, mi tatarabuelo, mis antepasados, algo hicieron para traerme a este camino. Entonces le doy gloria a Dios desde la eternidad y le doy gloria a Dios desde esta tierra, porque digo, Señor, algo bueno sucedió para que hoy yo esté aquí donde estoy, en este momento, en este lugar, en estas circunstancias, trayendo luz, trayendo vida, trayendo bendición, trayendo palabra de reconciliación. Algo bueno ha pasado en los cielos, algo bueno ha pasado en la tierra, algo bueno ha pasado en el Cristo, algo bueno ha sucedido en Jesús. Por eso es que en el Jesucristo estamos completos, en el polvo, en la eternidad, en la gloria, en la sabiduría, en la humanidad. Estamos completos. Entonces, ¿está la manifestación plena de salvación en todo creyente? No, mucho creyente salvo como lo fue Sansón, pero no era libre de todo mal porque caminaban en esclavitud. Entonces, una cosa es la salvación posicional, otra cosa es la salvación plena. Posicionalmente todos somos salvos, pero la salvación plena que me libera de todo tipo de mal, yo la experimento aquí. ¿Cuándo? Cuando camino en obras preparadas de antemano. Entonces, si usted ve aquí, hablamos dos lenguajes. Hablamos un lenguaje donde la eternidad yo la abrazo, yo la conozco, yo la entiendo porque Dios me ha dado su sabiduría y en ese propósito yo fluyo. Muchos otros todavía no alcanzan esa luz, ese conocimiento y todavía van a seguir en una media luz, en una luz parcial,
Sin embargo, la gracia, la salvación común, porque existe la fe común. ¿Cuál es la fe común? Pues que todo el mundo cree en Dios, hasta los demonios creen. Esa es la fe común. También existe una salvación común. En esa salvación común, Dios sujetó a desobediencia toda la creación. ¿Para qué? Para tener misericordia de toda la creación. Esa es la salvación común. Todos fuimos liberados ¿de qué? De la destrucción. ¿De qué más? Del infierno. Salvación común. Salvación en su forma más básica, pero salvación plena. Esa es la que todos nosotros somos llamados a alcanzar y a motivar a las personas para que la alcancen, para que alcancen la bendición plena y sean hechos conforme a su imagen, a la gloria del sol, hablándolo simbólicamente como el apóstol Pablo lo pone cuando habla de la resurrección y las diferentes glorias. Entonces sí, es muy importante ir diferenciando, ir estableciendo, ir conociendo esto, porque esto es hablar de eternidad. Sí, si nosotros quitamos estas bases, ¿de qué hablamos? Bueno, pues hablamos de religión, hablamos de cultura judía, hablamos de la ley, hablamos de condenación, hablamos de un Dios que no es soberano, que no es todopoderoso, que se le salieron las cosas de control, que está como quien dice luchando a ver si acaso gana o no contra el diablo. Sí, eso es la doctrina que predica la gente, que no entiende que Dios es soberano y que Dios es un Dios de propósitos eternos. Y entonces en eso ellos están confundidos y confunden a los demás. Ahora, existen muchas maneras de explicar esto, ¿verdad? Si usted oye, por ejemplo, al hermano Héctor de Uruguay, él lo explica de otro modo. Él lo entendió de una forma sencilla y simple, ¿verdad? Él dice, es que el fuego quema el pecado. Y entonces él dice, el Espíritu Santo quema el pecado. Y entonces él dice, la profecía decía que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces él dice, bueno, antes estábamos muertos en el primer Adán, pero ahora, en el segundo Adán, todos recibimos espíritu. Y entonces él dice, se cumple la palabra que dice, la muerte es sorbida en victoria. O sea, que lo espiritual absorbe lo material. Ahora, que digo con esto es que hay muchas formas de comprenderlo, hay muchas formas de manifestarlo. Cuando Héctor habla, yo trato de entenderle, porque siempre como que dice que yo sé que no me van a entender, yo sé que es difícil, yo sé que no van a poder, mejor no lo digo, ¿verdad? Yo he tratado de animarlo para que él hable sencillo, simple y en frases cortas, de modo que la gente medite en lo que él dijo y quizá más tarde de otra frasecita y que la gente medite en los símbolos que él utiliza, porque también son símbolos muy buenos, ¿verdad? Manifestados en una gloria diferente. Él lo entiende de un modo diferente, pero al final está bien porque él cree en que el pecado fue consumado, que el pecado fue quemado, que el pecado fue destruido, que el yo es quitado, el yo, el primer Adán se quita y entonces ahí es donde Cristo se manifiesta sobre toda la creación. Ahora, quizás día mañana usted venga y me diga a mí, hermanos, que yo no lo miro así, ¿verdad? Esta es la misma verdad que hablamos, pero yo lo miro de este modo. Eso es lo lindo, que Dios nos va dando la confirmación y la sabiduría para poder hablarlo en diferentes lenguajes, de modo que podamos alcanzar a toda esta gente que necesita, que se siente condenada, que se siente destruida, que se siente encadenada, que se siente que Dios no los ama, que aparte de que están sufriendo, Dios está esperando ver cómo los castiga. Entonces hay que llevarles eternidad, hay que llevarles propósito, hay que hablarles con sabiduría, hay que decirles sí, el Señor permitió todo esto, no, Él lo hizo, es más, Él creó todas estas cosas, pero Él lo creó con un propósito, que nosotros hoy diferenciáramos el bien del mal y que a través del sufrimiento pudiéramos conocer el gozo y pudiéramos diferenciar y entender la gloria que Él hoy nos da en Cristo, que es ser uno con Él a su imagen y semejanza. Aquel deseo original que Dios tenía y que Dios puso en el querubín se cumplió. Somos uno con Él. Aquel deseo original que Dios tenía y que lo puso en Adán y Eva y que la serpiente les transmitió, se cumplió.
se cumplió, siempre se cumplió. Hoy la gente dice, no, es que el hombre siempre quiso ser igual a Dios y Dios no comparte la gloria con nadie. Claro que Dios comparte la gloria con todos, claro, eso es lo que Dios quiere hacer, compartir su imagen con todos, compartir su misma naturaleza y compartir su amor con todos. Pero en ese proceso, claro, algunos están en condenación, otros están en perdición, otros están, como dije antes, en una gloria de las estrellas y otros allá alejados en las tinieblas, ¿verdad? Porque todo se transforma, todo. Ya no estamos, sí, cuando la gente, no, es que Pablo dice que para destrucción, bueno, en Hebreos dice que ya esto del juicio eterno se fue, tenemos que interpretar ahora sus palabras bajo el nuevo concepto, no de los rudimentos. Tenemos que interpretarla entonces que destrucción significa, sí, destrucción de qué, destrucción de que se queman las obras y tiene una gran pérdida, una gran destrucción, se quemaron ahí. Pero dice, aún así su espíritu va a ser salvo como pasado por fuego. Pero ¿salvo de qué modo? ¿Todos vamos al mismo lugar entonces? No, hay diferentes glorias. Y por eso tenemos que entender las diferentes glorias y entender que debemos de caminar en las obras preparadas de antemano. ¿Para qué? Para poder entonces como semilla producir, según su género, una gloria mayor y mayor y mayor. Por eso el Señor dice que el vaso de agua en esta vida no pierde su recompensa, ni en este siglo ni en el venidero. Por eso es que todas nuestras acciones cuentan también. Sí, creemos en la gracia, pero nuestras acciones también cuentan, multiplican en la eternidad, multiplican para gloria y añaden gloria sobre gloria y gracia sobre gracia y bendición sobre bendición hasta que haya sobreabundancia. Si apegarnos a la eternidad, si apegarnos a los propósitos, si apegarnos a la soberanía, si apegarnos a la palabra posicional y eterna, si apegarnos a eso significa que somos idealistas o que somos soñadores, pues yo prefiero ser idealista, yo prefiero ser soñador. Yo no puedo entender, yo no puedo hablar, yo no puedo conocer un lenguaje de destrucción, de juicio y de condenación. Sencillamente no veo esa naturaleza en Dios, no la veo. No la veo bajo la última revelación de Cristo, del amor de Dios. Algunos todavía interpretan la palabra a través de Jehová, a través de la manifestación alfarero, del Dios que quebrantaba la vasija, que llamaba y que dispersaba a Israel y a Judá, y los llamaba y otra vez los castigaba. Bueno, es que esa fue la primera fase de la manifestación material para que nosotros luego conociéramos la segunda, porque la gracia y la verdad vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Los símbolos estaban atrás, lo simbólico, la ley, la condenación, el pecado, el antiguo pacto de juicio, de condenación, de la carne, de sacrificios, quedó atrás. Ahora en el nuevo pacto, es el pacto del espíritu con gloria, espíritu con E pequeña porque Dios circuncidó, espíritu con gloria, el pacto o el ministerio de la justificación. Y en base a esta revelación tenemos, como dije antes, que juzgar todas las cosas, porque ya no podemos conocer a nadie en carne. Entonces tenemos que conocernos según la salvación común o la salvación universal, lograda por Cristo cuando Él fue a las partes más bajas y Él llevó el pecado de todos los hombres. Por eso dice Malaquías que Él iba a quebrantar, iba a quemar como un horno y no iba a dejar ni raíz ni rama, pero dice, antes de que todo esto yo enviaré a Elías como señal. No sea, dice, o sea que si no mando a Elías, no sea que quebrante yo a la tierra o a los moradores de la tierra. O sea, dice, hay juicio, hay condenación, hay horno de fuego, sí, pero voy a mandar a Elías. Porque una vez que lo mande, si no lo mando, dice, no sea que entonces yo hiera la tierra. Él mandó a Elías y Elías restauraría todas las cosas. Sí, Elías significa justicia de Dios. Entonces Elías podemos verlo en Jesús, sí. Podemos verlo en Juan, sí. Podemos verlo en nuestras vidas, sí.
Ah, entonces ya estamos hablando del ADN divino, sí, la justicia de Dios, la naturaleza de Dios actuando desde el principio hasta el fin, vivificando, sí. Y ahí estamos hablando de un misterio y de un lenguaje espiritual. ¿Somos todos Elías? Sí. ¿Somos todos Jesús? Sí. Ese es el lenguaje eterno y espiritual. Espíritu vivificante, vida para todos los hombres. ¿A qué nivel y a qué gloria? Bueno, ya eso es otra cosa. Pero a nosotros no nos es dado determinar o decirle a esta persona, usted es de gloria sol, cabeza, sabiduría de Cristo, usted es gloria pies, ¿verdad? Le toca la parte más dura y no se mueve por sí sola. Pero no nos toca a nosotros determinar esto. Nos toca conocer a todos en la salvación común, en la salvación básica y mínima, que es todos fuimos rescatados del lago de fuego. Ahora a partir de ahí hay un proceso. Está el misterio. Todos seremos transformados.